¿por qué a veces un simple vaso de leche nos cae mal? ¿O cómo es que algunos antibióticos de repente parecen perder su efectividad? Bueno, la respuesta a estos misterios tan cotidianos está escondida en un mundo microscópico que hoy vamos a conocer a fondo. Todos estos problemas, que parecen tan distintos desde la digestión hasta la medicina, en realidad tienen un punto en común. Y la clave no está en lo que podemos ver, sino justamente en lo que es invisible a nuestros ojos. Así es, estamos hablando de las enzimas. Ellas son las verdaderas protagonistas de esta historia. Son como unas obreras incansables que dirigen, que orquestan todos los procesos de la vida. Hoy vamos a desentrañar qué son, cómo se las puede controlar y por qué son tan, pero tan importantes. Miren, este es el plan de viaje. Primero, lo básico. ¿Qué son? Después, vamos a ver cómo se las puede frenar, cómo las células las mantienen a raya y quiénes son sus ayudantes. Luego, algo muy interesante, cómo medir su velocidad. Y para terminar, las veremos trabajando en nuestro día a día. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender qué es una enzima, la verdad es que hay una analogía súper simple pero muy clara. Pensemos que cada enzima es como una cerradura única y solo acepta una llave muy específica. A esa llave la llamamos sustrato. Lo que hace la enzima es agarrar esta llave, la transforma en algo totalmente nuevo. Eso es el producto. Y después simplemente la suelta y queda lista para la siguiente. Así de sencillo, así de específico y lo más increíble, a una velocidad asombrosa. Ahora, si las enzimas son máquinas que trabajan sin parar, tiene que haber una forma de apagarlas, ¿no? A este proceso se le llama inhibición, y básicamente hay 3 maneras de hacerlo. La primera es la inhibición competitiva. Imaginen que una llave falsa, muy parecida a la original, se mete en la cerradura y se queda atascada. La llave real ya no tiene cómo entrar. Luego tenemos la no competitiva. En este caso, es como si alguien le diera un martillazo a la cerradura por un lado. La deforma y aunque el hueco sigue libre, la llave correcta ya no gira. Y por último, la más drástica, la irreversible. Esto es como echarle pegamento dentro a la cerradura. Se acabó, queda inutilizada para siempre. Y esto, créanme, no es solo teoría. Muchos de los medicamentos que conocemos son, en esencia, llaves falsas que bloquean enzimas muy específicas. O piensen en la contaminación del suelo con metales pesados. Estos metales deforman las enzimas de las plantas y les impiden crecer. Y esos insecticidas organofosforados son literalmente el pegamento que apaga para siempre enzimas vitales en los insectos. Pero ojo, no solo desde afuera se puede controlar a las enzimas. Las propias células tienen sistemas de regulación interna que son increíblemente sofisticados. Son como las gerentes de su propia fábrica de vida. 2 de sus mejores trucos son estos. Por un lado, la inhibición por retroalimentación. Es como un control de calidad automático. Cuando la célula ya produjo suficiente de algo, el propio producto final viaja al principio de la línea de montaje y apaga la primera enzima. Más eficiente, imposible. Y por otro lado está la fosforilación, que es como un interruptor de luz. La célula le pega un grupito químico a la enzima y ¡zas!, la enciende o la apaga al instante. Perfecto para respuestas rápidas. Y además, las células son maestras del orden. Usan algo llamado compartimentación, que es básicamente guardar las enzimas más peligrosas en cajas fuertes biológicas, que son los orgánulos. Solo las liberan cuando y donde hacen falta. Pura estrategia de seguridad. Pero la historia no acaba aquí, ¿eh? Resulta que muchísimas enzimas no pueden trabajar solas. Necesitan la ayuda de unos pequeños compañeros moleculares. A estos ayudantes los llamamos cofactores y coenzimas. Los cofactores suelen ser iones metálicos, como el zinc o el magnesio, y las coenzimas son moléculas orgánicas, muchas de las cuales, por cierto, vienen de las vitaminas que comemos. Sin ellos, la enzima es como un auto de lujo, pero sin la llave para encenderlo. No sirve de nada. Y su importancia es total. El zinc, por ejemplo, es clave para una enzima que maneja el dióxido de carbono en la sangre. El magnesio es indispensable para que la lactasa pueda procesar el azúcar de la leche. Y en la agricultura, el molibdeno es fundamental para que plantas como los frijoles puedan tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en nutrientes. Bueno, ya sabemos qué son, cómo se controlan,
quiénes las ayudan, pero ¿cómo medimos si una enzima es buena en su trabajo? Aquí entran dos conceptos que suenan un poco técnicos, Km y Vmax, pero van a ver que la idea es súper intuitiva. Pensemos en el Km como el nivel de ansiedad de la enzima. Si tiene un Km bajo, significa que es muy ansiosa, con apenas un poquito de sustrato ya se pone a trabajar a toda velocidad. En cambio, un Km alto significa que es más bien perezosa, necesita que haya muchísimo sustrato alrededor para decidirse a empezar. Y la Vmax es más fácil todavía, es su velocidad máxima, su tope, como un coche que no puede pasar de cierta velocidad, por más que se pise el acelerador. ¿Y de qué sirve saber esto? Pues para poder elegir la mejor enzima para cada trabajo. Por ejemplo, en la alimentación de lechones, los productores buscan una enzima que se llama fitasa y la quieren con un Km bajo, o sea, bien ansiosa, y una Vmax alta, súper rápida. Así se aseguran de que los animales aprovechen hasta el último nutriente de la comida. Y ahora sí, vamos a conectar todos los puntos. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real, más allá del laboratorio? Las aplicaciones están por todas partes y nos tocan muy de cerca. Veamos 3 ejemplos clarísimos. Primero, la leche que compramos. Se analiza para detectar una enzima llamada beta-lactamasa. Si aparece, es una bandera roja. Significa que hay bacterias resistentes a antibióticos y esa leche no se puede vender. Segundo, en el campo, un agricultor astuto añade molibdeno a la tierra. ¿Por qué? Porque es el cofactor que activa las enzimas de sus frijoles para que tomen nitrógeno del aire. Se ahorra una fortuna en fertilizantes. Y tercero, algo que nos puede pasar a cualquiera. A veces la intolerancia a la lactosa no es porque falte la enzima lactasa, sino porque falta el magnesio, el cofactor que la encende. En resumen, queda claro que las enzimas son esas obreras invisibles que lo manejan casi todo. Y comprender cómo funcionan, cómo frenarlas o cómo ayudarlas nos da herramientas poderosísimas para solucionar problemas gigantes en la salud, en la comida, en el medio ambiente, en todo. Así que para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. Con todo esto que sabemos, con toda esta capacidad para inhibirlas, activarlas, medirlas, ¿realmente hemos llegado a controlar a las enzimas? ¿O su complejidad es tal que, en el fondo, siguen siendo ellas las que tienen el control? Ahí se los dejo para pensar.